Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DecaGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo otro juego de la empresa IGG, en esta oportunidad llamado Potato Smash o aplastamiento de papas. Vamos a ver de qué trata este juego. Es un juego que quizás podría ser, no sé, le podríamos decir un juego casual, no nos exige que entremos a cada rato. O sea, es obvio que si queremos competir como en todo juego de celulares, vamos a tener que estar lo más activo posible. Bien, vamos a poder comprar artículos, vamos a poder mejorar no sé, nuestras papas, por decirlo de una forma, y bueno, a medida que vayamos avanzando podremos desbloquear varias cosas. En esta oportunidad, ver un poco por encima lo que es este juego. Por ejemplo, aquí tenemos la arena, que nos van a ir dando recompensas a medida que ellos vayamos subiendo y nos van a desbloquear nuevos personajes. Vamos a mostrar cuántos personajes podemos tener, así más o menos lo tienen en cuenta. Estos son los que estoy usando en este momento. Bien, cuando yo vaya a combatir, lo voy a estar usando. Puedo generar varios equipos y utilizar el que más me parezca. Aquí, cuando consigamos una cierta cantidad de, no sé cómo decirle, de cartas de cierta papa, la vamos a poder mejorar. Y eso va a mejorar su ataque, como dice acá, ataque 58.6, todo así. ATK, velocidad de ataque, bring duration, bring chains, esas cosas así, bien, cierto, como una habilidad o algo eso. Mi inglés es un desastre. Acá lo mismo, vamos a ir mejorando nuestra papa. Y luego si queremos la podemos agregar en nuestro equipo. Bien, tendremos que formar con nuestra baraja de papas, bien, de patas iba a decir, de papas. Tendremos que ir formando nuestro equipo predilecto. Bien, y elegir cada uno de ellos para una situación específica que iremos determinando con el tiempo jugando. Bien, conociendo. Yo hasta ahora lo que me ha resultado mejor para jugar dentro de las barajas que tengo es esta combinación que ven aquí arriba. Bien, son de lo mejor que tengo yo por lo menos. Luego aquí tenemos todo lo demás que podemos conseguir, donde tendremos distintos tipos de patatas, las legendarias que son las más difíciles de conseguir y son las mejores. Luego vamos a tener, por ejemplo, como la que tengo aquí, que es rara. Vamos a tener estas así que son las comunes y luego un estilo épicas. Vamos a ver si conseguimos cliquear en alguna. Esta es legendaria todavía. Estoy bajando. Hay muchas legendarias. Más legendarias creo que las tengo aquí arriba, ¿no? Vamos a ver. Dentro de la baraja, estas. Por ejemplo, Elite. Bien. O sea, común, rara, elite y legendarias. Esos son los tipos de papas que vamos a poder conseguir en este juego. Y bueno, luego las tendremos que ir combinando. Y por supuesto iremos usándolas para el combate o para la colaboración. O sea, vamos a mostrar de qué trata el juego. Aquí tendremos un estilo de jardín. Cuando consigamos los 2000 puntos vamos a poder desbloquear nuestra segunda maceta y cultivar allí, por decirlo de una forma, otra papa. Bien, aquí lo podemos acelerar, por ejemplo. Me dice que necesito tantas. Bien, aquí conseguí 24 cartas de con las cuales podré mejorar a la papa. Bien, para eso nos sirve. Aquí ya tengo esa cantidad. Para eso nos sirven estas macetas. Ahora vamos a poner, por ejemplo, ¿qué otra? De las que yo más uso, de las que me deje, estas son comunes. Imagino que luego aquí podremos meter las otras. Claro, bien. Comunes, raras y elite. Porque por el color veo que serán dos tipo elite. Habrá que ir viendo. Por ejemplo, yo soy de usar esta. Muchísimo. Entonces vamos a cultivarla allí. ¿Cuánto me va a salir? Tantas gemas. Bien, ya tengo cartas para ellos. Las gemas las podremos conseguir de forma gratuita y si no, tendremos que pagar. Por ahora está disponible en algunos países. Singapur, no les quiero mentir, ya les digo, ya averiguo. También tienen un Discord que lo estaremos compartiendo por supuesto aquí en el canal. Esto es algo a modo de introducción nada más, para que tengan una pequeña idea. Ya les digo, estaría disponible por ahora, pero esto se baja con un VPN. Igual yo le voy a estar dejando el APK. Bien, subí una APK, lo creé yo. Se lo descargan si les interesa. Y me dicen si les funciona o no. Filipinas, Malasia y Singapur. Por ahora está disponible en esos países. Bien,
Pero con el APK ustedes lo podrán descargar desde cualquier lugar del mundo. Esto es lo que les decía, las macetas. A medida que las tengamos todas desbloqueadas, el objetivo va a ser entonces conseguir los 4000 puntos, que son estos. Bien, que eso lo conseguimos al combatir. Aquí tenemos el Versus Mode, o este que viene a ser tipo colaborativo. Con esto venimos a colaborar con otro jugador. Tenemos que ver videos por ahora. Quizás más adelante lo saquen al hacerlo bastante de pago. O no sé, estos temas quizás lo agreguen. Y si no, bueno, esta es una forma gratuita de conseguir poder verlo, ¿bien? Así que nos viene de muchísima utilidad. Y tiene que estar por aparecer una X. Vamos a darle escape a ver si sale. Sí, dio 1 de 3. Vamos a buscar un oponente. Ahí lo va a estar buscando automáticamente. Bien, van a poder tener reacciones, emojis y todo eso. La idea es que ustedes puedan verlo al juego a grandes rasgos. Bueno, luego si les va a ir gustando, vamos viendo y seguimos haciendo más videos de esto, ¿no? De conseguir esos cofres, conseguir puntos y todo eso. Bien, es un juego, es como le digo, puede ser considerado casual. Y bueno, habrá que ir viendo. Por ahora vamos agregando las papas, por ejemplo. Aquí podemos combinar dos y generar una de nivel 2. Va a cambiar de forma, pero se genera una papa de nivel 2. Acá podemos mejorarla y con eso vamos a mejorar el ataque. Y eso se va a tener en cuenta también. Tienen que tener cantidad y también si pueden calidad, ¿no? Por supuesto. Ha puesto en modo colaborativo, por lo tanto estamos recibiendo una mayor cantidad de puntos. Bien, aquí abajo vamos a poder mejorarlos a todos. Tenemos que ver, por ejemplo, tengo 3 de estos vaqueros. Tengo 2 de estos, podría mejorar. Tengo otro más, me puso 3. Bien, puedo subirlo de nivel. Ahora tengo varios de estos de nivel 2. Vamos a mejorar otro más. Y listo. Puede ser igual como ha pasado o puede ser distinto, ¿bien? Tener cantidad, calidad y listo. Estos, como les digo, son muy buenos, tenerlos en cuenta. Estos generan mucho daño. Más allá de que sean de nivel bajo, por decirlo de una forma. Bien, esto lo que hace también es eso, agregarle velocidad. Fíjense que se han acelerado considerablemente. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que van a tener más daño, pero también más velocidad al tener un mayor nivel. Si son de nivel 2, nivel 3. Bien, por ejemplo, acá lo que hago es esto. Vamos a mejor. Y me pasa a nivel 3. Tengo otro de nivel 3 distinto, pero ayuda al daño, como les decía, y a la velocidad. Son más rápidos, atacan de forma más rápida y eso nos sirve de mucho. No lo puedo hacer si tengo uno, bien. Si ustedes no tienen una de las papas, no les va a dejar mejorarla. En este caso tengo todas, así mejor mejorarla. Bien, esto es algo a tener en cuenta. Conseguir una buena cantidad. Él puso mucha cantidad, tiene algunos de nivel 2. Después el resto de nivel 1, nivel 2, nivel 2. Algunos raros, estos se tienen que ir desbloqueando poco a poco. Esta es nuestra baraja, perdón, y esa es la de él. El nivel se va a ir viendo, va subiendo el poder. Algo que quizás se podría cambiar es que estos enemigos vayan cambiando a medida que vayan subiendo de nivel. Eso ya se lo hice saber a los desarrolladores. Así que a ver qué pueden ir agregando. Si bien agregan estos jefes así que van creciendo y son un poco distintos, quizás agregar o que vayan variando los villanos que vamos a ir enfrentando. Quizás eso le agregaría un poco de diferencia y quizás elegir también distintos escenarios. Bien, que vayan variando los escenarios, que no sean siempre los mismos. Porque dentro de todos son todos similares, son todos parecidos. Luego podremos elegir, por supuesto, algún que otro escenario, pero si no me equivoco, tenemos que poner, por ejemplo, 3000 gemas, son como de pago, entonces nos tranca un poco ese tema. El que tenemos más es este. Vamos a mejorarlo. Piquiti, tornilla. A ir viendo eso. Bien, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y fíjense que va mejorando, ¿no? Ronda 13. Mira que vas mejorando aquí abajo. También, o sea, no olviden que van mejorando, va subiendo el nivel. Fíjense, lo que les decía, no varía, no varían tipo los villanos, por decirlo de una forma. Nosotros lo tenemos en cantidad. Por ejemplo, vamos a mejorarlo.
Ya prácticamente están llegando, o sea, ya no vamos a hacer mucho más. Bien, ya se terminó, nivel 13. O sea, a medida que vayamos avanzando, vayamos mejorando y vayamos consiguiendo aquí más papas para ellos. Bien, eso nos va a servir mucho. Este combate colaborativo no nos sirve para lo que es la clasificación y el versus versus. Bien, aquí tenemos lo de las macetas que tenemos que ir desbloqueando. Esto es básico, no hay mucho más. Bien, con puntos, por suerte, esto es gratuito. Lo que sí nos va a costar gemas es esto: los aceleradores. Quizás, o sea, este juego está en desarrollo, lleva poco y nada desarrollándose, recién está en modo de prueba. Así que puede que detecten muchos errores y cosas así. Pero fíjense que nos van dando muchos cofres. Nos pueden dar legendarias elite por 6 comunes, raras por 1. O sea, depende de qué suerte tengamos. Y estas llaves las tendríamos que comprar también. Bien, hay paquetes, ciertos paquetes que podemos comprar aquí en la tienda, que va a ser de llaves. También a tener en cuenta. Bien, distintos paquetes que hay, que se van a ir prácticamente pagando. Y bueno, se tiene que tener en cuenta esto. Podemos comprar todas estas cosas. Son emojis que podemos usar luego. Bueno, y estas cosas, por ejemplo, que ya va a depender de cada uno. Aquí la baraja que les decía, para irla mejorando poco a poco, con las cartas que vayamos consiguiendo en las macetas, la clasificación. Luego, por supuesto, el chat, que se va a ir desbloqueando a medida que vayan subiendo sus puntos. Este ya expiró. Y bueno, es así. Vamos a hacer un versus. Vamos a ver aquí. A este le queda... Bien, día 2. Acá tenemos varias recompensas también que podemos ir reclamando, perdón. Y todo esto nos va a ir ayudando. O sea, podremos conseguir a este, que es legendario, cuando lleguemos al máximo. Aquí, bien. Así que eso va a tener muy en cuenta también. Hay cosas gratuitas, cosas de paga. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces uno de nuestros objetivos debe ser ese. El de conseguir aquí subir al máximo, completando todo, como dice. Bien. Conseguir una elite, algo, no sé, en el farm. Una papa elite o algo así. Tendríamos que llegar a los 2000, creo. Para eso ir cumpliendo todas las misiones, por supuesto. En mi inglés no soy muy bueno, ¿no? Una patata rara en el farm. Debe ser farm, creo que debe ser esta parte, ¿no? En la granja. Para tener una patata rara acá. Una patata elite. Y una patata... Perdón. Común, rara, elite aquí. O sea, tengo que seguir subiendo. Bueno, vamos a ir al otro que les decía. El modo competitivo. Podemos invitar amigos. Y si tuviéramos algún amigo, esto se puede hacer. Por ejemplo, buscar el nombre de alguien que conozcamos. O si no, crear una sala para amigos, ¿no? Así que eso también se va a tener en cuenta. Y si no, bueno, de forma global. Eso ya luego se va a ir actualizando. Me imagino que irán creando más cosas y ir cambiando varios elementos. Eso es algo a tener muy en cuenta. Aquí ya encontramos un adversario. Va a ir cargando. Y ahora vamos a intentar vencer. Si vencemos va a subir nuestros puntos. Si perdemos van a bajar. Eso es algo que tenemos que tener muy pero muy en cuenta. Ese villano está medio complicado. No está bueno enfrentarte a él. Porque si no me equivoco este te elimina tropas. Este viene a ser para rendirte si le das acá. Y este es el jefe. Bien. Chain Demon. Pero son todos iguales estos. O sea, por eso les decía que ya había pedido o las había hecho llegar. De que sería bueno que lo vayan cambiando. Me parece que estaría mejor. No sé qué dicen ustedes. Les dejo que me los digan en los comentarios. ¿Qué le parece el juego? Quizás le parezca aburrido, no es de su estilo. Como se, o sea, esta comunidad sobre todo es de otro tipo de juego. Pero aquí también
prima la estrategia, ¿no? No es solo colocar las papas y esperar a que te salga todo bien. O sea, es la baraja, es saber combinar. Bueno, y después sí, esperar lo mejor. Bien, porque él puede llenar todo, pero luego le puede ir bastante mal. A ver, ahí, a ir subiendo de nivel. Ven, como no lo tengo, no me deja. Tenemos este, vamos a subir este. Subir este. Hay que estar atentos en ese sentido. Al subir de nivel ayuda bastante. Ahí. Ahora sí, podemos mejorarlo. Y bueno, hay que estar atentos a eso. Tener suficientes patatas en el campo de batalla. Los recuadros son limitados. Ahí uno va a decir, ah, es copiado de otro juego. Todos los juegos se copian, ¿bien? O sea, los juegos todos se copian. Aquí viene el boss, el jefe. Hay que tener en cuenta que nos va a encadenar a varios, ¿bien? Va encadenando poco a poco y ahí va bajando. Tenemos que tratar de bajarle antes que llegue acá, porque a medida que va avanzando nos va encadenando más y más y más y más y más. Bien, fíjense. Él juega un poco con su cantidad, yo juego un poco con la calidad. Si bien me quedaban menos, lo derroté antes. Él lo va a derrotar también, por supuesto. Así que no hay mucho más que hacer. Bien, lo malo es que no podemos mover ciertas patatas que están atrás para adelante. Entonces eso también estaría bueno, poder moverlas. Y bueno, vamos subiendo de nivel, por decirlo de una forma, y eso va a hacer que la dificultad suba. Acá son 3 vidas, o sea, tienen que llegar 3 enemigos acá. Cada vez que llegue me va a matar una vida. Y si pierdo las 3 voy perdiendo. Y hagan lo mismo. En eso también tienen que tenerlo muy pero muy en cuenta. ¿Cuál tenemos más? Subirlo de nivel. Lo vamos a subir a 700 luego y luego más caro y cada vez más caro. O sea, cada vez va a salir más, por supuesto. Ese es rapidísimo. Vuela ese hijo de su madre. Puede que yo pierda. Aquí puede que yo pierda. Ya me está saturando ya. Él tiene mayor cantidad. Sí, me va a llegar. Me está matando esos monstruos. Son muy potentes. Ya llegó. Ya está. Ya perdimos, ya perdimos. Bien, eso es lo malo. Muchas veces pasa esto. Listo. Estuvo parejo. Bien, acá tienen que bajó. Acá, por ejemplo, tenemos la primera compra de $1 y algo. Nos va a otorgar este. Lo que pasa es, como le digo, sí están dólares, pero tienen que agregar una tarjeta que se la acepten de forma internacional. O podemos escanear la tarjeta con la cámara o lo que tengan. Y tienes una tarjeta que se la acepten, ¿bien? En esa cuenta. Y van a obtener esto, que está bastante bueno, bastante bien. El día 1 obtienen a este, día 2 obtienen a este otro y todo así. Bien. Esas son cosas a tener en cuenta también. No se lo, no se lo pierdan. Bien. Luego vamos a hacer otras cosas porque no quiero perder solo el tiempo con eso. Acá, por ejemplo, tenemos esto que les decía, las recompensas. A medida que vayamos subiendo de poder, bien, aquí nos dice el poder que tenemos que tener. O no sé, la clasificación que tenemos que tener. Estoy aquí en 1061, 1100, 1150, 1200, 1250, todo así. 1300, bien. Hasta subir, 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 subir. Y en algún momento llegar al máximo, que imagino que debe ser el de 4000 o 10000, por ahí de andar. Pero hay bastante para seguir llegando, ¿no? Fíjense en todo lo que tenemos para subir. 4000. Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Bien, o sea, tienen para rato. Bien, 8000 es el máximo. Y ahora aquí nos va a estar dando alguna recompensa muy especial. Hay que ver quién llega primero.
Bien, acá tenemos la clasificación. Sigo primero en esta clasificación del evento. El evento se reinicia en 3 horas 42 minutos. Si se pusieron activos, no sé si están quedando quietos y eso. Acá lo que si no me equivoco, le podemos dar. Ahora no tengo más opciones. Pero acá, bien, con 60 gemas o con esto puedo participar lo que ya habían visto. Y va a ir subiendo acá y también me va dando otras recompensas. Los cofres así, que nos los va a ir dando también. Eso tienen que tenerlo también en cuenta. Luego quiero mostrarles en otro lado. Es el ranking. Que este es el jugador más potente, que ya prácticamente está para llegar a los 8000. Ese es un vicioso. Acá tenemos a otro. Bien de colaborativo. Después... no me acuerdo dónde es que están los terrenos. Acá la llave que les decía que podemos comprarlas y nos sirve para abrir esos otros cofres. Dentro de todo son paquetes bastante baratos, ¿no? 5 dólares, 3 dólares, 1 dólar. Son bastante baratos por allá. Bien. La primera compra. Voy a mostrar que había uno de terrenos. Por ejemplo, que ya tuvimos los cofres. No me queda mucho más que hacer ahí. Acá. Tampoco. Se me perdieron los terrenos por algún lado. Potato Party, no. Aceptar invitación. O sea, esto pueden enviar su código y otros jugadores se pueden unir y les van a estar regalando unas, unas recompensas ahí. O sea, el jugador se descarga, pone el código acá de invitación y listo. Ya con eso los ayuda bastante. Pero lo que yo quería ver, justo no lo encuentro. Porque tenemos otros terrenos para comprar. O sea, se pueden comprar tipo los escenarios, los cuales podíamos combatir. Capitán. A veces pasa eso, que buscas algo y no lo encontrás. Acá no era. Tampoco. Acá Backgroup creo que es este. Sí, bien. Usamos este. Luego por 3000 gemas se puede comprar este escenario. Por 21 dólares se puede comprar este. Por 21 también este. Este no sé si será algún evento especial que va a llegar más adelante. Este lo mismo. O si ya está el evento, la verdad que no tengo idea. Pero sí, son estos escenarios de 3000 gemas, 21 dólares por un escenario. Habría que ver. Bien. No sé, todo dependerá. Bien. Estos cofres los vamos abriendo. Se tienen que ir abriendo con tiempo, 5 horas demora. Luego de que abramos ese, vamos a poder abrir el segundo, que va a demorar unas 3 horas. Otro 3 horas más, 3 horas más. Bien, lamentablemente se requiere tiempo también. El reset viene dentro de poco. No hay mucho más que agregar. Para mí es un juego que dentro de todo entretiene, tiene lo suyo. Le pueden hacer algunas variaciones, algunos arreglos, por supuesto. Y bueno, eso con el tiempo lo irán viendo. Acá tenemos el ID, todo eso de juego para los eventos que está en la página de Facebook. También ahí tienen Discord, así que no hay mucho más que agregar. Y bueno, a medida que vayamos jugando y vayamos aprendiendo más y más de estrategias de cómo poner las mapas, hacer distintas combinaciones, qué más cosas se pueden hacer a medida que vayamos subiendo nuestra clasificación en puntos y subamos y bueno, todo eso así. Se los estaré trayendo el canal. Espero que les guste, que les agrade. Así que nos estaremos viendo próximamente en el juego. Y bueno, vamos a hacer un grupo de amigos, yo qué sé. ¿Qué dicen ustedes? Sí, vamos a aplicarla a todo el mundo, que a ver quién me acepta. Y listo. Así que bueno, ahora sí los voy dejando. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Espero que les guste este nuevo juego de IGG, Potato Smash, o aplastamiento de papas. Y bueno, hasta la próxima, que tengan un buen juego. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan siempre. Nos estaremos viendo pronto.